Yo de pronto miré a mi padre porque noté algo extraño. Alguien en mi padre me estaba diciendo, dejarnos en paz, que desde niño estamos aquí. La gente que estando en las iglesias dice ser cristiana, pero realmente son convencidos y no convertidos. Una persona puede estar 20 años en la iglesia y tú le ves asistir cada domingo, diezmar, ofrendar, alabar, arrodillarse. Pero si tú no ves el fruto digno de arrepentimiento en una vida, esa vida no es un convertido. Yo tenía una familia, yo tenía un hijo, yo tenía un esposo y mi problema halcón estaba destruyendo todo eso y yo me iba a la cama y le decía a Dios, por favor, o sácame o mátame, pero haz algo. No importa lo que el mundo diga, lo que el infierno diga, no importa lo que tu propio hijo o lo que tu propia hija diga en su boca. Aquí lo único que importa es lo que Jesús dijo de ese hijo o de esa hija. Bueno, Ana, gracias por tu tiempo, gracias por sumarte a este espacio. Y primero que nada quiero arrancar felicitándote también por la valentía de encarar, de abordar un tema como es el tabú, ¿no? De la liberación, más en ámbitos cristianos. Así que nada, felicitaciones por eso y gracias también por sumarte. No, gracias a ti que me has dado espacio en este canal tan famoso. No te conocía porque yo estoy un poco así como que despistada con las redes y con las personas, pero cuando me llegó la invitación, mi esposo, las personas que me asisten aquí, todos te conocían. ¿Cómo vas a decir que no a esa invitación? Y bueno, gracias de todo corazón y espero de verdad que esto sea tremendo, que estoy segura porque Dios está interesado en que el sacrificio de Cristo se establezca y en parte de ese sacrificio está la libertad de sus hijos. El pan Mm. de los hijos es la liberación. Bueno, ya nos vamos a meter ahí porque ya mencionaste el pan de los hijos, la liberación, pero a mí siempre me gusta ir a la historia, como al origen, ¿no? Y comenzar por Bueno, ahí, ¿no? O sea, ¿cuál fue tu primer encuentro así con esta realidad espiritual, con la liberación espiritual, por decirlo de alguna manera? con el reino de las tinieblas, ¿verdad? Vamos a decirlo Con así. eso, con las cosas espirituales, digamos. Así, exacto. Bueno, yo te cuento, yo te voy a contar mi primera experiencia cuando ya estaba en Jesús, ¿de acuerdo? Porque antes de Jesús yo toqué el ocultismo y yo tuve muchas experiencias con el mundo oculto, pues con todo lo que hay detrás, que nadie, como tú decías, parece un tabú. Pero esto es una realidad y cuando Jesús estaba en la tierra, gran parte de su ministerio tuvo que ver con liberación y parece que ahí en Israel no tenían tanto tabú de decir, mira Señor, ayúdame, mi hijo, mi hija está siendo atormentado por un demonio. No era un tabú, era algo del día a día, ¿verdad? Nosotros hemos hecho un tabú de algo que hubiera tenido que ser nuestro pan diario. Pero mi primera experiencia así con el mundo espiritual, siendo ya cristiana, pues fíjate tú que fue con mi papá, con mi padre. Yo Mira. recuerdo que él iba a renovarse el DNI y él no conducía, mi madre no conducía y bueno, pues yo iba a ir a llevarle a la capital donde se hacían los DNIs y estábamos esperando los dos en el coche que mi madre bajara y nunca voy a olvidar, yo estaba ahí en posición de espera y él ahí en sus cosas y de pronto, pero de pronto realmente la gente me dice, bueno, es que esas son tus experiencias, pero es que yo tengo que contar lo que he vivido porque es mi verdad. Nadie en el mundo podría decirme a mí que esto no sucedió. Yo de pronto miré a mi padre porque noté algo extraño y mi padre, alguien en mi padre que no era cristiano, me estaba diciendo, dejarnos en paz, que desde niño Wow. estamos aquí. Tú imagínate mi impacto, mi shock, que yo de una iglesia bautista, porque vengo de una iglesia bautista, nunca había escuchado demonio, todas estas cosas así que ahora como que camino en ello, pero yo nunca había escuchado algo así. Y yo miro a mi padre así de lado y le veo pero totalmente desfigurado, como agrediéndome a que le deje en paz, dejadnos en paz, hablaba en plural. Y yo Mm. en ese momento entré como en un ataque de pánico, empecé a llorar, 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 porque no sabía qué hacer, me quedé en shock y empecé a llorar, llorar. Y bajaba mi madre, nunca voy a olvidar, que se puso en esta parte de la ventanilla y me dijo, ¿pero qué te pasa? ¿Qué tienes? Y le empezó a decir a mi padre, ¿qué hiciste? ¿Qué le hiciste? Porque claro, estábamos los dos ahí. Y mi padre empezó a tocarme así el hombro, como diciéndome, pero Ana, ¿qué andas? ¿Qué andas? Y había vuelto en sí. Mira, yo le miraba, yo Wow. tenía tanto temor y luego recordé que la chica que me había llevado a mí al Señor y yo estábamos en un ayuno, metidas en un ayuno fuerte por la vida de mi padre.
para que Él pudiera venir Wow, a la salvación. Y wow. de alguna manera en el mundo espiritual hay un efecto, el ayuno es un arma poderosa y hay un efecto, porque esos espíritus inmundos que estaban gobernando a mi padre por la vida que tuvo y por todo lo que aconteció, se manifestaron. Yo siempre he pensado que ellos sabían quién Dios había seleccionado que Ana Olondo fuera en esta tierra en cuanto a todo este mover, ¿no? Porque ellos nunca se escondieron conmigo. Ni cuando yo andaba Mm, sin Dios, ni cuando andaba en Dios. Ellos siempre se manifestaron en boca de alguien, en una situación, incluso no físicamente, pero poder tener la visualización de ese mundo espiritual, demonios haciéndome ofrecimientos, pero reales, que a día de hoy, estando pastoreando en cielos abiertos, las personas cuando se manifiestan, en alguna ocasión ha sucedido el demonio contar lo que me ofreció hace 20 años. O sea, esto mm, parece de locos, pero hay una realidad espiritual que yo entiendo que quien no entiende de esto y no quiere entender, su conciencia está cauterizada, Satanás lo tiene bien atrapado y le va incluso a como a animar o a avivar un fuego contra todo esto, ¿verdad? Y agreden y palabras que nada tienen que ver tremendo. con Cristo y sí, pero realmente yo pienso, yo un día voy a estar ahí en el trono de Dios diciéndole al Señor, yo hice lo que me pediste hacer y Ana, adelante con todo. increíble, increíble esta historia. Tengo muchas preguntas para hacerte, pero vos mencionabas que venías de un trasfondo bautista Sí. y los bautistas, todo lo que tiene que ver con un movimiento carismático, las manifestaciones del Mm, espíritu y demás, son un poco, vamos a decirlo, como agnósticos, ¿no? O no lo empujan mm. tanto. Entonces, este fue como tu primer encuentro como cristiana, viendo el mundo espiritual y viendo cómo sucedía, estabas ayunando. ¿Qué hiciste? O sea, ¿fuiste a hablar con un líder? O sea, ¿te acordabas de las historias de Jesús en la Biblia cuando se le vienen los demonios? O sea, como que no tenías herramientas para tratar esto. No, no tenía herramientas. Yo siempre digo que mi mejor escuela, o he estado matriculada en la mejor escuela, en la escuela del espíritu, porque Mm, verdaderamente yo no tenía un libro al que acudir, una persona a la que hablarle y decirle, mira, me ha pasado esto. En mi entorno las personas no entendían de esto. Voy a dar gracias al Señor y también al pastor que me pastoreó por muchos años, Julio Díaz, que fue un hombre que aunque no entendía de nada, era nuestro pastor, con quien yo entregué mi vida a Jesús. Era un hombre que no entendía de nada, pero él de alguna manera siempre me apoyó. Él me decía, mira, Ana, yo no entiendo de nada, pero si tú dices que eso está sucediendo así, y él me ayudó mucho porque tuvo la integridad, la honestidad, yo no sé ni cómo llamarlo, la valentía de decir, no entiendo mucho, pero si tú dices que hay un pastor que vivía a 200 kilómetros de mi casa y me habían dicho él, también es bautista, pero como reformado, no me acuerdo cómo le llamaban, mm, y entiende de todo esto y tal. Y mi pastor tuvo la humildad de decir, mira, yo no lo entiendo todo, pero si tú crees que, porque yo para entonces ya estaba metida en las drogas, en el alcohol, pues imagínate con una carrera de vida que sentía que no podía salir de ahí. Mi pastor veía que yo quería con Jesús, pero había como una pared invisible que no me dejaba. Y mi pastor me creyó y me dijo, si tú crees que puedes ser libre en otro lugar, yo te doy la bendición para ir a ese otro lugar. O mm. sea, tuve de verdad la suerte o el Señor, obvio no creemos en la suerte, pero entiendes una manera de Sí, hablar, sí, entiendo, entiendo. del Señor colocarme esta persona ahí que me apoyó a, vete a por ese algo más que tú siempre has creído que hay de la palabra. Porque esta era otra. Yo estaba en la iglesia bautista, pero yo siempre iba con la Biblia y decía, pero pastor, aquí dice que Jesús sana. ¿Y dónde es que Claro. sana? Y aquí habla de las liberaciones y habla de los demonios. ¿Y dónde es que está todo esto? Nadie tenía respuestas, pero ya había una inquietud dentro de mí, como de, hay algo más, hay algo más. Wow. Wow. Mm, Ahora quiero que volvamos a la historia de tu papá y mencionaste también que todo el Ministerio de Liberación y todo lo que hoy estás haciendo. O sea, creo que hay mucha tela para cortar, pero antes quiero hacer una pausa porque yo vengo de un trasfondo pentecostal. ujú, Y sobre todo cuando era chico, hoy no sucede tanto, pero cuando era chico había mucho de campañas en Argentina, se le dice, y había endemoniado. Mi tía fue liberada en una campaña. O sea, todo eso ujú. sucedía mucho y hoy es como si esas manifestaciones no estuvieran pasando tanto, por lo menos en donde yo me Sí. muevo, y es como si no se hablaran, aún en ámbitos pentecostales hay como una especie de silencio rodeando este Mm. tema en muchas iglesias. ¿Por qué pensás que no hablamos tanto de esto? ¿Es por miedo? ¿Es porque nos van a creer locos? Porque tu Bueno, testimonio yo lo dice creo y que yo lo aquí creo. Sí. hay como varios factores, ¿no? Creo que uno es que la iglesia actual no creo que le falte fe, le falta transparencia, ¿sabes? Y esto da lugar a la apariencia,
da lugar a que al final estamos atados en una religión. La apariencia para mí ha ocupado, la religión y la apariencia han ocupado los tronos o el trono que Jesucristo tenía que ocupar en las iglesias, ¿no? Porque luego algo añadido es que tendría tanto que hablar de esto, pero lo he visto real, la falta de santidad en los pastores. Mira, es una pena lo que voy a decir y por eso estoy como que en la mente intentando colocar las palabras para que no suene mal, pero la falta de santidad, la falta de entrega, la falta de volvernos a la senda antigua, a lo que Jesús de verdad enseñó. A mí me venían con historias de, no, pastora, es que se manifestó un demonio y el pastor se hizo pipí. Yo decía, pero ¿cómo va a ser eso? Del miedo, del terror. Y al final creo que el estar lejos de Jesús o esa falta de santidad te hace temer cuando te ves en una situación donde Claro. ese poder del Espíritu, que es el que te va a dar victoria en esa situación, no está. No está. Y hoy muchos púlpitos están llenos de intelecto, de razón, de mucha teología, de mucha palabra, pero la letra mata. Es el espíritu el que vivifica, ¿no? Y se ha quitado como que el lugar de honor, el lugar que el Espíritu Santo tiene que tener en las iglesias para sanar, para liberar. Se ha quitado eso para entrar en esquemas súper puntuales. 2 canciones, una predicación, que nadie haga Mm. demasiado ruido y que no haga demasiado alboroto, que Dios es un Dios de orden. Y con esa palabra y con esa solemnidad ya pareciera que Dios es un Dios de orden. ¿Y qué pasó en el Pentecostés cuando pensaban que estaban borrachos? Dime, ¿qué orden se veía ahí de manera o desde fuera? Si parecía que estaban ebrios, dice la palabra, ¿no? ¿O qué orden, supuestamente ese orden al que ellos quieren hacer alusión, qué orden había cuando Jesucristo escupió, hizo barro con la tierra? ¿Qué orden había cuando vemos un muchacho ahí echando espumarajos y su padre diciendo, por favor, ayúdenme, que este muchacho se tira en el fuego? El diablo le tira en el fuego, le tira en el agua y lo quiere matar. Y viene Jesucristo y le hace una pregunta que Jesucristo ya sabía, pero que quería que nosotros supiéramos. ¿Desde cuándo le pasa esto? Y dice el Mm. Padre, desde niño. Entonces Jesús nos está abriendo ahí una realidad de, desde niño podéis estar tomados, podéis estar influenciados, podéis estar poseídos. Eso es un tema que vamos a hablar tal vez luego, pero podéis estar de alguna manera conectados, vamos a decir, con el mundo de las tinieblas, ¿no? Por eso Jesús mismo nos dijo, no deis lugar al diablo. Cuando tú le Mm. das lugar al diablo en tu mente, ya empiezas a querer, como a mí no me resulta, yo en el nombre de Jesús fui a echar demonios y ese demonio, pues en la iglesia tomó el lugar. Yo he escuchado todos estos testimonios, las consejerías que me piden, cuando los pastores me dicen, pero ¿cómo haces? Porque yo intentaba echarlo y no salía. ¿Qué sucede? No salía, te dio mucho miedo, la Mm. iglesia se te revolucionó porque tú nunca enseñaste de esto y todo esto hace que vayamos como echando para atrás, Mm. retrocediendo y dejando las verdades, los principios, la senda antigua, dejándola a un lado como de tal vez es solo para un par de ministerios, no para mí, que es otro Mm. engaño, o tal vez esto es para un Carlos Anacondia, no para nuestra iglesia, somos el Claro. cuerpo de Cristo. Mentira, porque Jesucristo dijo en mi nombre a los que creen, si ustedes están excluyendo de eso, entonces están excluyendo de una fe que tenemos que tener, la fe verdadera. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Ahora es Es, verdad, perdón, perdón, dilo, dilo. perdón que te interrumpía, pero mientras te escuchaba, nosotros conversamos con Carlos acá en este canal Ah, qué bueno. y cuando él empezó a su ministerio él decía esto, ¿no? Que él iba y solo fue y oró. Como no es que tuvo una preparación, sino que dijo, si Jesús hacía esto y yo creo en su Igual que nombre, yo yo, puedo hacer lo otro, ¿no? Y como igual que yo. con... Y siempre me llama mucho la atención de gente como Carlos, como vos, que tiene ministerios de liberación, que es mucho más simple de lo que uno piensa, ¿no? A veces como que sobrecomplicamos todo. Sí. Pero sí creo esto también que decías, ¿no? Del orden, como que antes era todo como un desorden, como que todo manifestaciones y ahora nos fuimos para el otro extremo y es como si lucháramos a veces con eso, ¿no? Como que no logramos encontrar el equilibrio que para mí está en el espíritu. Sí. Pero bueno, después de que empezaste con este pastor y empezaste ¿Me dejas decirte una cosita acerca de eso que has dicho? dime. Porque fíjate, es una realidad, nos hemos ido como a extremos, porque el desorden, el abuso, muchas cosas Mm, que han sucedido ahí nos han hecho como que retroceder, ¿verdad? es verdad, sí. Pero luego está la otra parte. Yo ahora estaba contando aquí a unas personas de mi equipo que me fui a una congregación a predicar y el pastor cuando terminó todo me dijo, wow, estoy súper asombrado de la autoridad espiritual que tienes y que lo haces todo tan simple.
Tan Mm, sencillo. Fuera mm, y el demonio se va fuera. Y porque él me decía, aquí llegaron personas como catedráticos que para echar un demonio había que hacer tanta ecuación cuadrada que uno termina diciendo, ah, bueno, no, eso no va para mí. Y yo le decía a ese hombre, ¿no? Es que yo no he visto eso en Jesús. Yo he visto en Jesús que hubo una obediencia al Padre, una sujeción, el Espíritu Santo era quien guiaba la vida de Jesús, no hacía nada que no viera hacer al Padre. Y luego simplemente con la autoridad que tenía, le decía al demonio fuera y el demonio iba fuera. Y esa misma autoridad es la que ha sido transferida para mí. Entonces, ¿qué tanto cuento, qué tanta raíz cuadrada y tanto que dicen tengo que hacer? ya. Eso solo complica más las cosas, nos lleva al otro extremo, ¿sabes? Totalmente, totalmente, totalmente. Eh, Estoy muy de acuerdo. Pero bueno, volviendo un poco a tu historia, cuando empezaste a profundizar en esto y un poco tu ministerio inició, am, eh, es como algo que me pasa cuando escucho testimonios y cuando escucho historias, es que yo noto dos patrones. Corregime si crees que estoy Ajá. equivocado. Yo acá estoy como oyente aprendiendo, pero creo que hay gente que prefiere decir, no, esto no existe, ya estas manifestaciones no pasan, no es tan así lo de los demonios, y es como si negaran su existencia, lo cual para Ujú, mí es un error. ujú. Pero después está el otro universo de gente que es casi como que se obsesiona y anda Que todo es buscando demonio. demonios, claro, ¿no? Entonces me doblé el tobillo jugando al fútbol. Es un demonio. No, no, o sea, te doblaste el pie, nada más, ¿no? Y siento que esos dos extremos no son saludables. Eh, ¿cómo, cómo se ve una vida de un discipulado de liberación, ¿no? Digo, más allá de un evento, más allá de una campaña, ¿qué pasa esto? ¿Cómo sucede? Digo, porque te pasó esto con Mm. tu papá, pero ¿te empezaron a pasar experiencias así más constantemente? Sí, sí que me empezaron a pasar, pero lo que tú dices, yo le doy gracias al Señor por el equilibrio tan grande que me dio, ¿no? Porque ni todo es demonio, ni hay que hacer como algunas iglesias enseñan que esto era en el tiempo de Jesús. No, déjame aclarar este punto. Sí, Antes sí. de Jesús ya tenemos una actividad demoníaca porque vemos incluso al rey Saúl que era atormentado. Y Dios mismo envió espíritus que lo atormentaban. Venía David con su unción y esos espíritus salían, ¿verdad? Entonces ya estaban antes de Jesús, vinieron con Jesús y los demonios no se fueron de la tierra con Jesús. Cuando Jesús se fue no es que se llevó todos los demonios de la tierra, ellos siguen en la tierra y siguen operando, ¿no? Ahora bien, hay que llegar a ese equilibrio de que ni todo es demonio, ni hay que hacer como que el demonio no existe, que es una de las armas más poderosas que tiene, ¿no? No tanto la invisibilidad, sino de hacernos creer a los cristianos de que Él no puede tocar nuestras vidas, que estamos libres en Cristo y todo eso que se dice, ¿no? Esa es un arma poderosa. Hay que buscar el equilibrio y si tú buscas genuinamente en Dios, tú encuentras ese equilibrio, porque el mundo espiritual casi que es palpable. Yo te lo resumiría así. Todo aquello que te quita la libertad de hacer el bien que tú quieres hacer, ojo aquí, el bien que tú quieres hacer, porque de dentro tenemos una semilla que incluso las personas que no tienen a Cristo, cuando hacen un acto bueno, cuando hacen una buena acción, hay como una satisfacción de, ay, qué bueno, ¿no? Pues todo aquello que te resta esa libertad, que te quita el poder hacer voluntariamente el bien que tú quieres hacer, ya te está indicando que hay una actividad demoníaca. Porque ya no tanto ir tan allá como un alcohólico, un drogadicto, que siempre señalamos a estas personas como, sí, las endemoniadas. No, en el día a día. Yo, mira, hace bien poco tuve una experiencia, ¿no? Siempre cuento el poder que ha tenido el alcohol sobre mi vida, ¿de acuerdo? Yo y cualquier persona que tiene problemas con el alcohol o con la drogadicción va a entender lo que yo estoy diciendo. Mira, yo tenía una familia, yo tenía un hijo, yo tenía una madre, un padre desesperado, yo tenía un esposo. Y mi problema de alcohol estaba destruyendo todo eso. Y yo me iba a la cama y le decía a Dios, por favor, o sácame o mátame, pero haz algo. Porque yo no quería, pero a la mañana siguiente era como que mi voluntad había quedado opacada y yo volví a ser arrastrada por el alcohol. Las 8 de la mañana yo ya estaba bebiendo alcohol. Y mientras incluso bebía, en muchas ocasiones lloraba diciendo, pero ¿por qué hago lo que no quiero? Aquí la gente me saca que si Pablo, que si la carne. No, no, no estoy hablando de la carne. Estoy hablando de un poder destructor mucho más fuerte que la carne. Aquel que ha venido a matar, robar y destruir. Que yo misma voluntariamente le había entregado la voluntad. Porque todo no es el diablo.
Y tú no puedes decir, no, el diablo, no, el diablo entró porque tú le abriste la puerta. El diablo entró porque tú no solo pecaste y te arrepentiste, pecaste y te deleitaste en el pecado. Y en ese deleite, en ese abrirle la puerta, él tomó dominio, él tomó lugar. Dice la Biblia, no deis lugar al diablo, si tú se lo das, lo va a tomar. Vale, y esto lo entendemos muy claro, el alcohol. Pero ahora te voy a hablar de las redes sociales. Hace bien poco Dios me estaba hablando con esto. Las redes sociales están diseñadas para de alguna manera afectar nuestro cerebro, los colores, bueno, estos estudios se han dado, ¿verdad? Los Ujú. colores, los sonidos, de alguna manera para engancharnos. Ahora, ¿hay una actividad demoníaca en que yo vea una red social? No, por supuesto que no. Pero cuando tú traspasas linderos, no sé cómo decirte, líneas, donde tú ves que las redes sociales te dominan a tal punto de que tu tiempo que tienes que invertirlo en Dios, tu tiempo que tienes que invertirlo en limpiar la casa, en hacer una predicación, yo hablo de mi propia vida, ¿no? Porque yo Sí, sí. nunca me pongo como la perfecta, me pongo la que estoy en el mundo y en el mundo hay aflicción y en el mundo están las ataduras, los lazos del cazador y todo lo que habla el Señor, que si no prestas atención a eso, tú quedas presa igual. Solamente que a lo mejor por la entrega, por la obediencia que tienes a Dios, como que despiertas antes. Porque hace bien poco el Señor me estaba diciendo, cuidado, Ana, cuidado, que te está atrapando algo que tú piensas, todo es lícito, pero no todo te conviene. Y a ti no te conviene Mm. pasar 3 horas en las redes sociales. Entonces, empecé a sentir un poder que iba más allá de lo que yo quería hacer. Si yo llego a continuar en esa rueda y dejando que ese poder que tú ya sabes que está ejerciendo sobre ti, un algo que tú no quieres, pero que cada vez coge más terreno, cada vez coge más terreno. Yo soy de las personas que afirmo que ahí tú abres la puerta y le das lugar al diablo. Aquí se aplica la palabra, no le des lugar. Si tú se lo das, en un año yo sería una perdida y en vez de estar haciendo contigo esto, estaría enganchada en las redes como vemos hoy a los seres humanos que están conectados a la red más allá de su mundo físico, ¿no? Entonces, sí hay una actividad demoníaca que puede entrar en lo natural, pero no todo es demonio. Ahí quiero profundizar porque hablabas y me hizo ruido, ¿no? Como que me generó algo en la mente que vos decías, toda esta historia, ¿no? De que como somos cristianos y hay libertad, y yo soy de esos que casi como un mantra lo digo así medio con vergüenza, repite, ¿no? Cuando te viene un pensamiento, te da miedo algo, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad y yo estoy con el Espíritu de Dios y ahí no pasa nada, ¿no? Y uno le va para adelante, como dicen ustedes, le sigue, sigue. Pero vos mencionabas que eso a veces es como, como no así, como uno como creyente, entonces también está expuesto a posesiones y ese tipo de cosas. Entiendo lo de las puertas y demás, No, pero me gustaría posesión, profundizar. no. Ok, 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 dale. a ver, aquí habría mucho que explicar, pero punto número uno. Posesión nunca, no. ¿De acuerdo? Un hijo de Dios jamás puede estar poseído, porque Ya, la posesión es una entrega total a Satanás y Satanás ser el dueño de tu vida. No, ¿cómo? Si nosotros le hemos entregado la vida a Jesucristo, ¿cómo va a haber ahí una está. posesión? Nunca. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí hay varios factores. Uno, la gente que estando en las iglesias dice ser cristiana, pero realmente son convencidos y no convertidos, como una de las últimas predicaciones que yo ¿Cómo hice. convencidos? Me gustó eso. Convencidos, pero no convertidos. Te lo explico. Wow. Una persona puede estar 20 años en la iglesia y tú le ves asistir cada domingo, diezmar, ofrendar, alabar, arrodillarse, y tú desde fuera dices, mira, este es hijo de Dios, pero solamente Dios conoce el corazón. Y yo soy de las personas que afirmo que si tú no ves el fruto digno de arrepentimiento en una vida, esa vida no es un convertido, es un convencido. ¿Convencido de qué? Convencido de que Jesús es bueno, convencido de que me gusta este mover de la iglesia. Oye, me gusta, mira, aquí cantan, qué bien me siento, aquí hay un club social. Y tú haces un estilo de vida dentro de una iglesia, pero nunca das un fruto digno de arrepentimiento. Por eso tantas mujeres dicen, me encontré un cristiano que era peor que los paganos. No, señora, Hmm. usted no que encontró un convertido a Jesucristo con frutos dignos de arrepentimiento, donde la paz, la santidad, el amor estaba fluyendo en él. Usted se convirtió, o sea, que encontró un convencido de la religión que le iba muy bien estar en este espacio, en este ambiente y pasaba, pues como dice el Señor, que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y la gente olvida ese punto. Entonces, por eso yo digo que dentro de las iglesias, no en la iglesia como cuerpo de Cristo, sino en el lugar físico En donde el nos edificio congregamos, ya. sí, hay poseídos, porque hay gente que no es convertida, que realmente no hay una conversión, nunca tuvieron un nuevo nacimiento, nunca tuvieron un encuentro con Jesús. Es que la iglesia no te salva.
Entonces, la gente Wow. confunde esto. Pero ahora vamos a los que sí son salvos. Ahora vamos a los que sí han entregado su vida a Jesucristo. ¿Ok? Pues ya decimos claramente, posesión no. Pero influencia sí, desde dentro y desde fuera. Te lo voy a explicar. Yo hice un vídeo con Itiel donde explicaba que como el día de mi liberación, esos demonios tenían una influencia en mí muy fuerte, porque incluso tiraron mi cuerpo al piso y comenzaban a hablarme, ¿verdad? Y bueno, yo no lo sabía porque no lo vi, pero aquí las chicas que tengo trabajando conmigo me decían, pastora, usted puede tocar ese punto, porque había gente que decía, ¿cómo así que siendo convertida el diablo te tomó el cuerpo y tal? Mira, sin ir más lejos, Pedro fue tomado por Satanás en algún punto, porque Jesucristo se volteó y le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, en ese momento Pedro estaba influenciado internamente por Satanás, porque su boca está usada por Satanás. Ahora, en la medida en la que tú te rindas a Cristo o te rindas al otro bando, va a ser que la influencia dentro de ti va a ser más fuerte o no. A Pedro le tomó la boca, en un momento dado le dijo, Señor, que eso no te acontezca, así como con apariencia de piedad. Y era un demonio el que estaba hablando ahí en su boca, ¿no? Y en otra ocasión, como en la mía, que yo tenía la vida casi que rendida al diablo con las borracheras, el adulterio, con todo, pues aunque yo, y esto a mí nadie me lo puede quitar, con 10 años yo me arrodillé delante de Cristo con mi pastor y le dije al Señor, toma mi vida. Yo quería ser monja. Yo decía, toma mi vida, haz lo que quieras. Eso fue tan genuino, pero realmente hay iniquidad, hay maldiciones, hay muchas cosas que sería extenso de hablar aquí, que me arrastraban para el otro lado. Luego, cómo los demonios se van también como agrupando para mi padre alcohólico, mi abuelo alcohólico, todos en mi linaje, problemas de alcohol. Los demonios en el pueblo en el que yo vivía, el alcohol era como un dios más, ¿entiendes? Era algo normal. Aquí todo el mundo bebe y hay que beber. Entonces, vas como adentrándote en algo que no quieres, pero que te arrastra la sociedad, las influencias internas, y empecé a doblegar o a rendirme delante de esas influencias. Culpa mía realmente, pero yo quería con Jesús genuinamente, quería con Él, quería amarle. Yo le decía, si tú me libras de todo lo que yo siento y que arrastra mi vida, yo te entrego la vida. O sea, te entrego la vida al servicio tuyo, como tú digas, lo que tú digas. O sea, había una realidad dentro de mí. Está bien, yo le entregué mi vida en cuanto a fornicaciones, adulterios, drogas, alcohol. Siendo una niña que nació en un hogar cristiano, que iba a la iglesia, que genuinamente creía en Dios, que todo, a empezar con malas amistades, a rendir tu vida al diablo, empezar a tocar el ocultismo. A mí de bien jovencita una bruja me dijo, uy, tú tienes potencial, ven que yo te enseño. Y ahí empecé a tocar el ocultismo. Entonces Wow. realmente yo le di lugar a Satanás, como dijo Jesús. Aunque Jesús hubiera estado delante de mí y dice, Ana, no le des lugar al diablo. Yo se lo di. Pues se lo di. Y el día de la liberación, Él se manifestó en mí diciendo, ella es mía, aunque yo no era de Él. Pero no había una posesión demoníaca en mí. Había muchas puertas abiertas por heridas, por maldiciones, por pecados, por rebelión, por ocultismo, por muchas cosas que la falta de conocimiento en el pueblo hace que el pueblo perezca. ¿Quién me había hablado a mí de ocultismo? O sea, perdón, de maldiciones. ¿Quién me había hablado a mí de iniquidad? ¿Quién me había hablado de demonios? ¿Quién me había hablado de algo, de lo que me estaba tomando poco a poco en la vida? ¿Quién? Hoy en mi iglesia estas cosas no pasan, porque por lo menos tú tienes toda la información. Mira, Satanás existe, Satanás puede entrar en ti como le des lugar, Satanás te puede gobernar la vida. Aquí los niños crecen viendo demonios, aquí los niños crecen viendo cómo las naciones, la gente de las naciones viene cada fin de semana a ser liberada, y ellos crecen viendo cómo vomitan, cómo hablan en sus cuerpos, cómo luego cuando termina todo te piden perdón, perdona que te dije, te insulté, no fui yo, lo siento. Entonces, esta generación por lo menos nace o crece sabiendo lo que hay. Si ellos ya se van a meter donde nadie les llamó, pero al menos sabiendo lo que hay. Porque el pueblo, te vuelvo a decir, perece por falta de conocimiento, de conocer de la realidad del mundo espiritual, de conocer del corazón de Dios, de lo que Él vino a hacer a esta tierra. Eso es así. Ana, no sé si querés relatar con un poco más de detalle este episodio de liberación que tuviste siendo ya cristiana, en el que dejaste Sí, claro, no era una posición, pero hubo una liberación. A lo mejor hay gente que no escuchó el podcast con Itiel y quiere y sí. no sabe bien Yo de lo lo que cuento sin estabas hablando. problema. Posesión no, influencias desde dentro y desde fuera sí.
De hecho, te lo puedo demostrar si quieres con la palabra de Dios, donde vemos el pueblo de Israel, que para ellos era muy normal hablar de todo esto, siendo atacado de alguna manera, ¿no? Eran el pueblo de Dios. Jesucristo mismo en una ocasión dice, esta hija de Abraham a la mujer encorvada. Entonces, quiero dar bases bíblicas. La mujer encorvada, Jesucristo dijo, esta hija de Abraham que ha sido atada por el diablo. O sea, sí hay una influencia interna o externa, porque la mujer encorvada, probablemente si le hubieran hecho una radiografía en el día de hoy, pues se hubiera visto una columna encorvada, ahí no sale un demonio, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual Jesucristo sacó un demonio y ella se enderezó. Entonces, ¿yo qué estaba? Primero fui influenciada, como hija de Dios, fui influenciada externamente. Mm, Externamente, como te digo, empezaron las opresiones, amigos que no me convenían, pues visualmente ver, los hijos siempre van a hacer más lo que tus padres hacen que lo que tus padres dicen, ¿verdad? Entonces ver a mi sí. padre borracho cada día, mi abuelo, todo lo que pasó alrededor mío, las bebidas, todo, pues desde fuera fui siendo influenciada. Por desgracia, abrí la puerta a Satanás y comenzaron a influenciarme desde dentro, porque ya tenía una atadura muy fuerte al alcohol, empecé, siempre los demonios quieren más. Entonces empecé con las drogas, como te digo, el ocultismo, los hombres, esa promiscuidad, me terminé con un hombre casado. Bueno, ya empezaron a influenciar desde dentro. Cuando ya mi vida estaba al borde del abismo, porque Satanás ha venido a matar, robar y destruir. Entonces él, como principal objetivo, va a tener un hijo de Dios para destruirlo, aunque no te pueda quitar la salvación, vamos a decir, algunos dicen, pues no te puede quitar la salvación. Bueno, yo no quiero entrar ahí, pero aunque no te pueda quitar la salvación, sí te puede quitar la vida abundante que Cristo te dio. Entonces Él vino conmigo a hacer Mm. esto, a quitarme esa vida abundante que Cristo me dio, y comencé a pensar en la muerte constantemente. Yo ya desde bien niña, siendo atacada e influenciada por estos espíritus con cosas terribles, al punto de llevarme a ver una película que teníamos que ir a ver con el colegio, y de pronto el hombre que iba a dar la película no se acuerda de cambiar el film, el carrete, y nos aparece una película porno satánica, y el impacto que esto causó en mi vida y en la vida de los niños que estábamos ahí, que gritábamos y gritábamos, nos hizo salir de aquel lugar queriendo morir. Yo ya comencé a Wow. decirle a mi madre, mira, si yo me trago la lengua me muero porque lo he visto en una película. Y ya empiezas el enemigo te empieza a hacer el camino. Para los 26 años yo estaba tan tomada, para 25 años, estaba tan tomada por Satanás que yo solamente mi objetivo era morir. ¿Cómo voy a morir? Y ahí llegó una chica que limpiaba mi casa, que realmente fue una mujer que Dios colocó ahí, no tanto para ayudar a mi madre con las tareas del hogar, sino para rescatar mi vida, porque mi madre oraba por mí, me hablaba todo, pero tú sabes que a veces la última persona a la que tú Mm, haces caso es a los padres. Entonces total. llegó ella, y ella con todo su amor siempre me decía, Ana, cualquier día te van a encontrar muerta, cualquier día te van a encontrar por ahí, como a tus amigos que los encontrábamos muertos, ahora en una casa, ahora en algún lugar con la droga, con sobredosis. Y me decía, la siguiente puede ser tú. Por favor, piensa que si ahora crees que tu vida está mal, pues ella siempre me enfocaba sin juicio, pero me enfocaba la verdad hacia mi corazón para que yo tomara conciencia, ¿no? Y bueno, pues en una de las ocasiones ella me dijo, yo tengo un lugar donde te pueden ayudar y está a 200 kilómetros de aquí y nadie te va a conocer y ahí te pueden ayudar. Bueno, esto fue una guerra, por eso yo entiendo las personas que hoy me hacen la guerra. Yo entiendo porque yo quería agredir a esta mujer, la quería escupir, le dije que nada, Mm, eso era de Dios, que me está llevando una secta, que tuviera cuidado, que bueno. Yo recuerdo que le di una semana a la pobre chica, le di una semana porque los espíritus inmundos no querían que yo encontrara la libertad. Entonces, fíjate, voy a contar algo que ni siquiera, no recuerdo haberlo contado. Yo llegué a aquel lugar donde me iban a ministrar la liberación y recuerdo que los espíritus inmundos dentro de mí, en mi mente, me decían, te van a desnudar. Aquí te van a mm, desnudar, te van a hacer alguna práctica para decirte que te echan demonios. Agarré tanto miedo, pero tanto miedo que sin decir adiós, yo salí corriendo de ese lugar. Y recuerdo que la chica que me llevó me gritaba, Ana, Ana, vuelve, vuelve. Y yo totalmente influenciada por estos espíritus, ¿no? Ataqué, agredí, o sea, quería agredir al pastor, no físicamente, sino de, usted es un sectario, sí, me sí, sí, querían sí. desnudar. Todo era mentira. Por eso yo entiendo ahora cuando la Wow. gente me ataca tanto, porque los espíritus inmundos están interesados en eso, en que ellos no sean libres. ¿Qué pasó? Esa semana yo me fui. Esa semana, que fue una semana de sábado a sábado que yo tuve mi liberación, yo no puedo describirla con palabras.
Eso fue la muerte en vida. Eso fue el infierno. Si el infierno es peor que lo que yo viví esa semana, no se lo deseo a nadie. O sea, una muerta en vida. Mi único fin era morir y no sabía cómo hacer para que yo terminara mis días en esta vida. Tanto fue así que dije, tengo que probar. Y este es el punto. Cuando uno tiene una rendición en el corazón de decir, mira, aunque piense que me van a desnudar, aunque piense que es una secta, y si ahí está mi solución. Mira, a qué tal desesperación yo llegué que dije, voy a llamar a este hombre. Y lo llamé al pastor. Y me atendió. Bueno, me dio cita para el sábado, ahí nos reunimos el sábado y empieza mi liberación. Y él me había explicado pues todo esto que yo estoy explicando. Y claro, imagínate yo, una niña bautista, una chica bautista que nunca había visto nada de nada, con los ojos así como plato, y decía, aquí están todos como cabras, pero si aquí está mi solución, yo aquí me voy a quedar. Él empezó a hablar, empezó a orar, nada acontecía, todo estaba muy suave, Señor, en el nombre de Jesús, y de pronto yo empiezo, lo primero que me aconteció fue que ¡tuf! Se me cayó la cabeza, así como ¡trac! Y yo dije, ¿qué está pasando? Ahí empecé a ver que estaba perdiendo el control de mi cuerpo. Ya, ¿qué está pasando? Y el hombre, yo le oía como de lejos, Ana, pon tu mente en Jesús, pon tu mente en Jesús. Y yo me acuerdo que comenzaba a traer adoraciones y cosas, Jesús, te amo, Jesús, dentro de mí porque mientras mi cuerpo hacía otras cosas que quería, bueno, es que es un episodio muy difícil de explicar, porque no quiero convencer a nadie, quiero más bien animar a esas personas que están viviendo lo que yo viví, que hay esperanza, que hay solución, que los espíritus inmundos pueden estar diciendo es mía, como decían los demonios que había dentro de mí, esas influencias, pero el hombre se decía, ella es de Jesús. Y esa era la verdad más grande que se establecía allí. Wow. Yo era de Jesús, ella es de Jesús, ella nos quiere. Y claro, los espíritus inmundos se manifestaban porque yo decía que había perdonado a mi madre cuando en verdad no la había perdonado. Y entonces es un choque de poderes realmente. Y tú, no es que Satanás y Dios pelean, nunca. Jesucristo ya venció al diablo, pero cuando tú te pones en un acuerdo con el pecado es que le das poder a Satanás. Y cuando una persona no ha perdonado y hay una persona impartiéndole libertad, pero esa persona dentro tiene una presión de odio, de rencor, de amargura, lo que está haciendo es ponerse en un acuerdo, en lugar de con Jesucristo, con Satanás. Y es ahí donde ellos pueden de alguna manera manifestarse y decir, es mía. No es tuya, pero hay un área de su vida que está rendida a ti, que es que no quiere perdonar. Y entonces el hombre empezó en un proceso conmigo de, Ana, tienes que perdonar a tu madre. Y yo recuerdo que le decía, mi madre es una santa, mi padre es un desgraciado, mira lo que nos ha hecho, el alcoholismo, todo. Y empecé a vomitar todo mi corazón. Y él con toda paciencia me escuchaba y me decía, Ana, tienes que perdonar a tu madre. Y en un punto de desesperación, cuando uno se rinde de verdad y dice, mira, y si va a ser que estoy equivocada, yo no veo porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, vaya a ser que tenga que perdonar a mi madre. Y ahí realmente, realmente te digo, yo oía a los demonios gritaban, gritaban dentro de mí, pero gritaban con alaridos, alaridos. Y ahí el Señor al tiempo me mostró una palabra donde dice que los espíritus inmundos daban grandes voces y salían de las personas cuando Cristo, cuando la unción entraba en las sinagogas. Eso fue lo que sucedió en mi liberación, todo con base bíblica. Cristo entró, yo decidí perdonar y los espíritus inmundos daban grandes voces yéndose de mi cuerpo. ¿Dónde está el problema? Si todo es bíblico y Jesucristo ha venido a traer libertad al cautivo. Entonces yo no le veo la complicación, lo único que pienso es que puede ser que como me atacaban a mí para no alcanzar la libertad, están cauterizando conciencias, atacando a estos cristianos, porque al final son cristianos, que están rendidos a las tinieblas. Muchos de los que me atacan, si realmente se pusieran delante de Dios en sinceridad, verían cuán atadas están sus vidas a la masturbación, a la murmuración. ¿Cómo estaba la mía? Ana, realmente es increíble tu historia y mientras te escuchaba, eh, pensaba, ¿no? en eso de cuando uno va abriendo puertas, cuando va otorgando terreno, que después esas puertas hay que cerrarlas. Y me gustó cuando hablabas de la falta de perdón, porque no siempre son tan claras esas puertas que uno abre, ¿no? Digo, Mm, sí, claro, sí, soy alcohólico o voy o fornico o lo que sea. Evidentemente hay una puerta gigante, un portón que abrí, pero hay otras cosas que son un poco más sutiles y me gustó que sutiles. menciones, por ejemplo, la falta de perdón, que es algo que, ¿no? El perdono pero no olvido, ¿no? Y el ir guardando rencor, que en realidad no es perdón real y esa es un área que el enemigo va tomando, pero no puedo Mm, evitar preguntarte,
por gente que está escuchando esto, gente que es creyente y que a lo mejor ahora dice, che, ¿seré yo? O sea, ¿tendré esto? Digo, como que por ahí está con temor ahora porque dice, y si tengo un área rendida? O sea, como, ¿cómo podría yo identificar que algún área de mi vida está siendo rendida de manera, no sé, práctica al enemigo? Todo aquello que te quita la libertad, por ejemplo, yo creo que hay espíritus, o sea, una cosa es murmurar en un momento puntual y otra cosa es que tu vida ya está rendida a la murmuración. Tú ya ves que no controlas, ya tu fama es murmuración, la gente te ve y te ve como murmuración. Ahí puede haber una entidad demoníaca operando en una vida que se rindió al pecado por murmurar de uno, murmurar de otro, criticar a uno, criticar a otro. La falta de perdón, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y luego el Señor te hace como una invitación a dejarle a Él manifestar qué hay en tu corazón, porque dice, ¿quién lo conocerá? Yo Mm, Jehová. Entonces, realmente tendríamos que empezar desde la base de rendirnos a Dios para todo aquello que creemos tener bien, porque el ser humano siempre va a señalarse a Él como yo bien y todos los demás mal. El éxito de una liberación empieza en decir, ¿y si hay algo en mí que no estoy viendo y no mm, está bien del todo? Me gusta David cuando decía que Dios examinara su interior, ¿no? Mira a ver si hay camino de maldad. ¡Wow! Eso es una confesión mm. tremenda delante del Señor. Señor, Súper yo bueno. reconozco que mi corazón es engañoso. Mírame a mí. Yo creía que mi madre era mi estrella. Mi madre casi que era mi ídolo. ¿Por qué? Porque cuando mi padre con toda su mala vida nos dio una mala vida tremenda, mi madre era la cristiana, mi madre era la que oraba por mí, mi madre era la que me apoyaba, la que me protegía. ¿Tú te crees que yo hubiera pensado en algún momento de mi existencia que había una falta de perdón hacia mi madre? Nunca. Pero el Mm, rendirte a Dios de decir, Señor, tú sabes mejor que yo que hay en mi corazón, me lo muestras. Dios corriendo viene a mostrártelo. súper Y bueno. ahí empecé a Perdón, ver. es que me parece No, increíble, ¿sabes por qué? Porque cuando uno va transcurriendo el tiempo y se vuelve, a mí me gusta decir que cristiano profesional, y no solo confesional, sino que uno profesa la fe porque ya lleva años y sabe qué hacer y cómo ir a la iglesia y que hasta sabes predicar y todo, esa oración como de humildad, es como que uno ya se la sabe todas por momentos. Uno tiene como esa cosa de, no, bueno, yo ya leí 20 veces el Evangelio, ya está, yo entiendo por dónde va. Pero tener esa humildad de decir, Señor, examiname y mostrame en qué estoy mal, ¿no? Esa me parece que exacto, es como la la raíz clave. de todo, la clave, definitivamente. Mm. ¿Cuál fue tu siguiente paso o los próximos pasos? O sea, después de ese episodio de liberación, ay, para mantener esa libertad, digo, como para no volver a abrir puertas, digo, como para vivir en este propósito de Dios. Mm. Bueno, yo no te puedo decir mi experiencia así porque te mentiría, porque yo la perdí, al año yo perdí toda la libertad porque todavía yo tenía mi voluntad muy viva, ¿no? Pero voy a hacer aquí publicidad de mi libro El fin del vacío, donde cuento toda mi historia y ellos pueden ver y entender tal vez muchísimo mejor todo mi proceso, todo lo que sucedió. Pero la clave para mantener una liberación está en ese episodio donde Jesús dice que si nosotros sacamos fuera un demonio y lo dejamos ir y él anda en lugares áridos y desiertos y va a querer volver a su casa, que su casa eres tú, va a querer volver, si Mm, la ve como dice, ordenada, limpia y vacía. Esto para mí fue en su día una clave real porque a ti te pueden venir a ministrar una liberación y quedas limpio y quedas ordenado, pero si tú no te llenas de Cristo, de su mm, verdad, de su humildad, claro. de su poder. Entonces, es un conjunto de muchas cosas que se va como a simplificar en una. El Espíritu de Dios en ti, guiando tu vida, empoderándote, trayéndote convicción de pecado, de justicia y de juicio. Tu casa no puede quedar vacía, porque muchos la dejamos vacía, porque, sabes, yo siempre digo que no todo el mundo que me viene corriendo a pedir liberación quiere una verdadera liberación. La liberación es para servir al Señor. Por eso Dios Padre liberó, o Jehová en el Antiguo Testamento liberó al pueblo de Israel para que le Mm, sirva y para que le siga, ¿verdad? Y nosotros los cristianos muchas veces queremos liberación. Bueno, yo hice este programa con Itiel y de pronto todas las naciones de la tierra quieren una liberación express, ¿vale? Quieren que les atienda por una liberación express. Pero realmente en muchos me he dado cuenta que lo que quieren es que las consecuencias de sus pecados sean quitadas de sobre ellos porque están viviendo mal. Entonces, mm, no, una liberación es para servir al Señor, es quitar algo de ti que te está obstaculizando el servicio, obstaculizando el vivir en santidad, la pasión, quitarlo de ti
y luego colocar toda tu vida al servicio de Dios. ¿Y de qué manera lo vas a hacer? Lo primero, llenándote de Dios. Llenándote de paz, amor, fe, bondad. El Espíritu de Dios tiene que venir a ser el gobierno, el que gobierna toda tu vida. Y es la parte que no queremos y es la parte que yo no quise. Porque a mí me liberaron de toda mi mala vida, pero descubrí que estaba libre, me sentía bien, que era como que feliz, el gozo de la salvación había venido en mí, pero todavía tenía voluntad. Y entonces quise un Jesús salvador. Ay, ya no quiero morir, no tengo pensamientos de muerte, estoy como que viva, pero no quiero que sea mi Señor. Porque cuando me dice no al adulterio, yo quiero adulterar. Cuando me dice no a la fornicación, yo quiero fornicar. Y te voy a decir, se ve claramente en el cuerpo que esos demonios ya no tienen poder. Cuando yo bebía, atada por Satanás, había un poder real que me arrastraba a beber. Cuando a mí me liberaron, los espíritus inmundos siguen queriéndote oprimir. De bebe, bebe, los amigos, el ambiente, todo. Pero había un poder real dentro de mí de decir, no, no tengo necesidad. Esa es la libertad. La libertad no es que alguien te obliga a hacer algo, la libertad es que tú decides hacer lo bueno porque tú quieres hacerlo, aunque sepas que lo malo te va a dar algún tipo de placer. No, en mi libertad yo decía, no, si yo soy libre de beber, pero es que no quiero. Ahora tengo voluntad de poder decir, no quiero, ¿no? Pero poco a poco fui perdiendo eso porque empecé a decir, bueno, ¿y por qué Dios me tiene que decir a mí todo lo que tengo que hacer? Bueno, ¿y Claro. por qué? Viste, no vivir Mm. con un corazón contrito y humillado. Y muchos somos eso, cristianos profesionales, porque no tienen la cara que tuve yo de decir abiertamente, mira, yo prefiero vivir la vida a mi manera y al año estaba otra vez totalmente presa. Pero hay personas que no tienen este mover y se sienten dentro de las iglesias presas, pero con una apariencia de piedad. Están totalmente contaminadas por dentro, atadas en pecado, con chisme, con fornicación, con murmuración. Hay de todo en las iglesias, pero siguen viviendo con una falsa apariencia de piedad. Nunca van a ser libres, porque Dios no viene a transformar apariencias, viene a transformar corazones quebrados, humillados delante de Él. A eso sí que transforma, no al que está aparentando que todo está bien. Ah, increíble. Hay algo que me surgió en la mente mientras te escuchaba, Ana, y ya yo creo que entramos en la recta final del episodio. Pero unas preguntas que te quería hacer tienen que ver con el liderazgo de la iglesia y con la Ujú. cultura muchas veces del liderazgo, porque está como esta idea de que uno no debe contar sus debilidades, ¿no? Porque es un líder y está a cargo y qué van a pensar si yo estoy luchando con esto o lo que sea. Y escuchándote pienso, eso es todo lo contrario a lo que hay que hacer, ¿no? Eso es como una cultura de silencio y donde la opresión no se va, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede crear una cultura de la iglesia donde hasta los líderes puedan crear su liberación o buscarla? Bueno, yo, como te decía antes, yo creo que es que la iglesia no está a falta de fe. Todos esos líderes de los que hablas están llenos de fe, creen en Dios, persiguen sus promesas, pero está muy falta de verdad, de transparencia. Y creo que tendrían que empezar por aquí. Toda liberación comienza por una confesión. Entonces, lo primero que hay que hacer es confesar. Mira, yo estoy viviendo en una apariencia de piedad. Yo estoy viviendo una mentira porque me levanto al púlpito a proyectar una libertad, una verdad, una santidad que ni yo vivo. ¿Sabes por qué la gente me escribe tanto de eres normal? Creo que es la palabra que más he escuchado acerca de mi persona cuando voy a los eventos y todo. Y la gente me saluda y me dice, es que eres tan normal. Y al principio me llamaba mucho la atención, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué dirán que soy tan normal? Y luego la gente me empezó a decir esto, es que vemos que tú no te importa hablar de tus debilidades, no te importa hablar de tus pecados, no te importa hablar de que has tenido luchas, de que no proyectas soy santa, sed santos como yo soy santa. No, santo es el Claro. Señor y yo por supuesto estoy santificada por Él, pero realmente sigo en un cuerpo carnal y sigo teniendo mis luchas mentales y sigo batallando con el pecado y sigo haciendo muchas cosas que todos los seres humanos hacen, pero la diferencia entre yo y algunos de ellos es que yo las expongo y yo no aparento ser quien no soy. Soy Ana Londo, una apasionada por Dios que aborrece lo que Dios aborrece, que es el pecado, y ama lo que Dios ama, que es la santidad. Ahora bien, que en ese camino hago muchas cosas mal, pero caigo, me levanto y para mí es una enseñanza más. Y si los pastores empezaran por quitar sus chaquetas de pastor. Yo muchas veces voy por ahí a predicar y digo, por favor, quítense la chaqueta de pastor, quítense el título de líder, porque eso es lo que hace frente o se opone entre la libertad que Cristo te quiere traer y dónde tú te escondes detrás de eso, ¿no?
Entonces, si empezaran a, mira, se arrodillaran en el púlpito el domingo y dijeran, hermanos, ni soy lo santo que creéis que soy, ni tengo la vida tan perfecta como creéis que tengo, guardamos los hijos, guardamos todo como si hubiera ahí un, no sé, como si tuviéramos que ser perfectos. Mira, mis hijos han sido terremotos y mis hijos han tenido sus debilidades. ¿Y qué? Pues a través de esas debilidades he enseñado a otras madres a lidiar con debilidades, a lidiar con problemas reales de la adolescencia. Entonces, que empiecen por arrodillarse y decir, no todo es oro lo que reluce, no todo lo que he proyectado es verdad. Quiero decir que soy un ser humano que amo a Jesús con todo mi corazón, pero que como todos ustedes yo también tengo mis fallos. Y todos juntos vamos hacia la santidad en Dios, vamos a caminar hacia la conquista. Eso es lo que yo hago en mi pueblo. Y el pueblo se ha identificado con una pastora que si tú has llegado ahí, yo puedo llegar. Porque Mm. veo que no tienes cosas muy diferentes a mí, luchas con los mismos gigantes, vences las mismas situaciones y te proyectas como un ser humano más. Entonces, no a la apariencia, no a la apariencia. Ana, la última pregunta que te quiero hacer y quizás es un poco larga, pero bueno, me lo anoté cuando lo hablaste al principio, mencionaste por encima, ¿no? Que la liberación es el pan de los hijos y me quedó dando vueltas esa idea en la cabeza y creo que es bueno como para cerrar todo lo que has hablado, desarrollar un poquito eso. Vale, ok, bueno, yo lo busqué porque no sabía si me lo ibas a preguntar así, entonces lo busqué todo en la Biblia para no enredarme. ¿De dónde yo afirmo que la liberación es el pan de los hijos? Mira, en Marcos 7, 25 y 27, para los que pueden leerlo, dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego oyó de él, vino y se postró a sus pies. Pero fíjate lo que dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación, es decir, esta mujer no era del pueblo de Israel, no era del pueblo de Dios. Y dice, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. ¿Viste que con qué naturalidad en el tiempo de Jesús se entendía? Hoy queremos llevar a los niños al psicólogo, queremos esconder que mi hijo anda mal. Mira, tu hijo puede estar influenciado por un demonio. Vete, llévalo a Jesús y di, mira, mi hijo necesita una liberación, que es el modelo bíblico. Bueno, pues esta mujer viene y le dice, mi hija está siendo atormentada, echa fuera al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿De qué pan estaba hablando Jesucristo? De la liberación. Esta mujer le estaba pidiendo, libera a mi hija. Y Jesús le dice, deja primero que se sacien los hijos. El pan de la liberación es el pan de los hijos, no es para los no creyentes. Cristo no ha venido a libertar al que no quiere nada con él. Cristo ha venido a ofrecer la salvación para todo el mundo, pero ni todo el mundo la tiene. Solamente el que entrega su corazón a Dios, se reconoce pecador y acepta ese sacrificio, es que es hecho hijo de Dios. Y después de ser hecho hijo de Dios, hay toda una conquista. Yo lo explico con la tierra de Canaán. Dios Padre entregó a Israel la tierra de Canaán, la tierra prometida, como hoy nos entrega a nosotros la salvación. Pero cuando estas personas, el pueblo de Israel, entró a la tierra de Canaán, descubrieron que había gigantes. Es decir, la tierra estaba entregada, por posesión le pertenecía, pero había que ir conquistándola por áreas. Tú vas a tener que conquistar la libertad que Cristo ya te dio. Dios Padre te la dio en Jesús. Cristo te la ofreció, tú la recibiste, pero ahora vete a matar, a cortar la cabeza de esos gigantes que hay en tu vida, porque cuando tú vienes de un pasado, sea cual sea, más oscuro o más claro, da igual, tú vienes con un pasado sin Jesús. Y cuando llegas a Cristo, por el simple hecho de decirle al Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y quiero que seas mi Salvador, no se esfuma todo. Se borra el pecado de tu vida, pero todos los episodios, los traumas, el subconsciente, las maldiciones, las iniquidades, eso no se esfuma en un instante, porque si no tendríamos un conflicto bíblico cuando Jesús dice que por su llaga hemos sido sanados, pero yo entrego mi vida a Jesús y yo no he tenido la sanidad instantánea. No, es una conquista de eso que ya se me entregó. ¿Comprendes? Entonces yo Sí, sí. afirmo que el pan de los hijos es ese pan diario que se pone a la mesa de un hijo para cualquier problema que tú tengas. Aquí tienes el pan que yo ya gané para ti. Vete a tomarlo, vete a comerlo. Hay una acción que nosotros tenemos que hacer para recibir esa libertad completa. No es automática. Me encantó, me encantó. Es un proceso, ¿no? No es un evento. Ana, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias
abrir tu corazón. Yo también te conocí por ese podcast con Istiel y la verdad es Qué que bueno. he Le dije, llamé a quedado... Itiel y le dije, me hiciste famosa, chico. No, realmente es una historia increíble y nada, es hermoso ver cómo Dios te está usando allá en España y me gustaría, nada, pedirte un mensaje final para la gente que nos está viendo. A lo mejor hay muchas madres que nos escuchan en esto. Es increíble. Uno piensa, es un chico joven. No, nos escuchan muchas madres que a lo mejor están sufriendo por sus hijos, y nos escuchan abuelas, nos escuchan padres. ¿Qué mensaje final te gustaría dejarles a ellos? Bueno, para las madres, a mí me gustaría dejarles el mensaje de mi madre, 9 años orando por mí, y no importa lo que el mundo diga, lo que el infierno diga, y ojo aquí, no importa lo que tu propio hijo o lo que tu propia hija diga en su boca. Aquí lo único que importa es lo que Jesús dijo de ese hijo o de esa hija. Mamá, tú no has dado a luz hijos para perdición. Agárrate a esa promesa y cada día declara y establece que tu hijo va a servir al Señor, que tu hija va a ser una profeta de Dios. Y Dios, que siempre cumple lo que promete, va a hacerlo posible. Y a los chicos, a las chicas que están como un día estuve yo, ¿sabes? Hacemos un caparazón que a veces hemos sufrido tanto y vemos que no hay salida, que comenzamos a creernos que esa es nuestra vida, que ese es el fin que nos espera. Y que finalmente nos acomodamos y decimos, si no es tan malo, es malo. Porque yo llegaba a las noches y lloraba diciendo, no quiero esta vida para mí. Y sé que hoy muchos jóvenes me están escuchando y están como estaba yo. No quieren esa vida. Hay libertad en Jesús. Y si me lo permites, David, ¿verdad? Ya, ¿David o David? Vale. Si me lo sí, permites, a mí me gustaría orar porque he tenido sí. cientos de testimonios, cientos de a través de la retransmisión que tuve, e incluso mientras hablaba la gente me decía, sentía la libertad física, tenía ganas de vomitar, toser, me salía un flujo de la boca, una realidad física que a esas personas nadie les va a poder quitar. Aunque venga el teólogo más grande del mundo a decirle no, ellos experimentaron la libertad y hoy caminan en ella. Entonces me gustaría volver a impartir porque Dios no tiene barreras, no es este incluso vídeo puede ser el punto de contacto como los delantales de Pablo, ese punto de contacto donde tú puedes extender tu mano y voy a orar por ti para libertad. Si me lo Bueno, permites, ¿sí? claro, Con tu vamos. bendición. Ok. Padre, te doy gracias porque me has vuelto a abrir un espacio para impartir del cielo a la tierra, Señor, en la autoridad que tú me has dado, libertad, libertad contra toda cautividad. Tu palabra dice que la iglesia de Jesucristo está para libertar al cautivo, a los presos, anunciarles la apertura de la cárcel, Señor. Personas que hoy están en tristeza, en cilicio, en luto, Señor. Un gozo, un óleo de gozo, de alegría va a venir sobre ellas, Señor. Reprendo todo espíritu inmundo que me está escuchando, que quiere esconderse, ni en los tuétanos, hasta lo más profundo del ser de los hijos de Dios envío esta palabra. Son libres. Publico libertad de toda cautividad. Fragmentos de alma que han sido quebrados y llevados por Satanás en cautividad. Ordeno, vuelvan ahora al diseño original. Todo espíritu inmundo que se levanta diciéndome que tiene altares hechos, sangre derramada por los hijos de Dios. Yo declaro que la sangre de Jesucristo, el altar más grande está sobre ellos. La sangre de Jesucristo fue derramada para perdón de todos estos pecados, para limpieza de toda esta maldad. Y ahora, Señor, establezco que esta sangre, este altar se establece en su vida para libertad. Quiebro poderes, rompo todo poder. Incluso veo personas enfermas que ahora mismo el cielo está rompiendo diagnósticos médicos de enfermedad y Jesucristo está enviándote este diagnóstico del cielo, salud divina. Eres sano en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Yeshua, gracias por esta como onda expansiva que veo que va a llegar, Señor, a todo aquel que ha dispuesto su corazón a decir, puede ser que aquí haya una verdad y vas a golpear su vida como torrente con todo tipo de bendiciones y libertad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Jesús, gracias por la Amén. oportunidad, de verdad. Eres una No, bendición gracias. del cielo, de verdad. Gracias, Ana. Gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu historia, tu testimonio, tu valentía, como te dije al principio, y también por esta oración que estoy seguro que va a impactar a muchos. Te mando un abrazo Amén. grande y bueno, si algún día estás por Argentina, comemos un asado o algo así. Seguro sí, que el Señor me lo prepare. Argentina en tu zona, porque Argentina voy, si alguien lo está escuchando, voy a Mar de Plata, pero sé que estás en otra zona, con lo que Dios me prepare un viajecito para ahí. Dale, un abrazo grande. Chao, chao.